Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Cedos y en esta oportunidad les voy a explicar cómo usar el Sonic Heroes Memory Editor, el cual es un programa que te permite modificar diversas características del gameplay de Sonic Heroes. Cabe destacar que este video es gracias a el Noob Gamer, el cual me preguntó en el video sobre cómo agregar mods al Sonic Heroes, el cual si no han visto, pues aquí les dejo la tarjeta. Si había una posibilidad de jugar con Tails solamente, a lo cual yo respondí algo que encontré en un video donde personalizaban un stage para simplemente colocar los botones, ¿saben? Los botones estos que deben pulsar cada uno de los 3 miembros del equipo, y de esa forma el último no lo pulsaría, sino que simplemente te quedaría jugando con Tails. Esa es una forma, pero para aquellos que no tengan un editor de niveles, también existe este programa, el cual vamos a probar. Van a encontrar en la descripción y bueno, simplemente lo van a extraer y acá está. Van a ejecutar esto y nos dice que Sonic Heroes no está en ejecución. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar el juego. Vale. Y de esta forma acá pues ya dice que sí está en ejecución. En fin, vamos a un nivel cualquiera, el primero por ejemplo, y vamos a ir probando cada una de las funciones. Cabe mencionar que no voy a probar todas, pero como pueden observar aquí se actualizó un poco. Sin embargo, voy a probar las más fundamentales y las que cualquiera puede modificar. Bien, primero tenemos aquí cantidad de anillos. En cantidad de anillos vemos que pues sale 6, tal cual. Si yo hago Tails. Si yo hago un séptimo anillo en el programa, se va a actualizar. Entonces si yo quiero por ejemplo tener 100 anillos aquí en el programa, podemos colocar 100 y fíjense cómo se actualiza en tiempo real. Vale, los diálogos son tremendos. Podemos congelar esta cantidad de anillos. Entonces si pulsamos eso, cada vez que acabemos uno nuevo no va a ocurrir nada. Vamos a ver que también funciona con estas cajas. ¿Ven? Se queda siempre en 100. Ok, cantidad de vidas 51, como pueden observar. Pero si yo llego y escribo por ejemplo 88, ahora tengo 88 vidas. Igual si congelamos la cantidad de vidas, pues va a ocurrir lo mismo que los anillos, ¿vale? Bueno, voy a tener que, vamos a ver si colocando 99 y agrego uno más. Ajá, fíjense, acabo de tener una vida pero regresé a las 88 porque he congelado esa cantidad. Vale, entonces ya probamos esto. También tenemos el nivel de los personajes, que viene siendo los power core de cada uno. Ahorita todos están en 0, pero si le colocamos por ejemplo, este dice que es el del personaje de velocidad, este es el de vuelo y este es el del poder. Entonces con Sonic no vamos a ver los cambios realmente, con Tails tampoco, pero con Knuckles sí podemos apreciar que toda animación va a cambiar si está en otro nivel. No va a hacer esto solamente, sino que va a lanzar algún tipo de ataque. Entonces vamos a colocar el nivel 1 para que observen. Aquí está el primer golpe. Vamos con el nivel 2, que debería ser fuego. Bueno, es fuego. Y el nivel 3. Vale. No existe el nivel 4 porque apenas lo colocas, pues simplemente coloca automáticamente 3, no está permitido. Pero podemos hacer lo mismo, congelar el nivel. Realmente esto no tiene mucho sentido, porque si tú estás por lo menos en nivel 2 y lo congelas, debe ser que seas fanático de este ataque en fuego, que de paso no hace el daño o no infringe el daño total como lo hace el 3, pero bueno, que funciona igual.
¿Qué más? Todo igual aplica para Sonic y Tails. Vamos a poner todos en 3 por ejemplo, y aquí ven que se iluminan, pero por lo menos 1, 2 y 3. Y bueno, aquí van a estar 1, 2 y 3. Vale. Ok, ya termino esto. Esto cambiará, no estoy seguro que es growing, pero esto realmente no es un cambio visual significativo, ¿vale? Aquí tenemos el Team Blast para activarlo de forma infinita y bueno, no es más que eso, un Team Blast que una vez que lo usemos, si mantenemos esto activado, pues cuando se acabe, pero ven que ahí se acaba de activar otra vez. Ajá. Bueno, voy a ejecutarlo una vez más. Me voy a acercar a unos amigos para que vean que el Team Blast sí está activado. Ok. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy importante, que creo que ya sigue. Infinite Flight Energy. Básicamente es que cuando volemos, pues podamos volar de forma infinita con Tails. Esto es muy útil si está empezando en el juego. La verdad es un buen truco, por si de repente hay lugares que la verdad quieres llegar así, pues, llegas con este vuelo infinito de Tails. A ver, ¿qué más tenemos? Detener el tiempo. Bueno, esto es para las misiones que sean de contrarreloj. El tiempo se detiene, vamos a probarlo. Estas son las de Sonic. Estas misiones son de tiempo, 5 minutos. Entonces aquí hay un contador, ¿ven? Pero si usamos esto, pueden detenerlo y podrán pasar su misión en este mismo tiempo. Muy útil, la verdad. Son truquitos. El mod loader que existe, el Reloaded 2, debería tener estos trucos, pero bueno. Ajá, tenemos el tiempo. Voy a salir a una misión normal. ¿Qué más tenemos? Super Speed. Bueno, esto es como el salto lunar, la velocidad. Esto ya lo vamos a ver al final, porque hay unos atajos que debo asegurarme que no estén vinculados a los de la grabación. Entonces aquí tenemos los puntos del personaje, de velocidad, el otro. ¿Dónde está un nivel que tenga a más enemigos? Ok, bueno, la puntuación está en 10. Pero no sé si saben que cuando uno termina la partida, bueno, un nivel, van a salir una serie de estadísticas en las que nos dice cuántos puntos recogió cada personaje. Bueno, aquí el personaje de vuelo ha recogido los anillos, o sea, Tails recogió el anillo. Si Sonic recoge el anillo, estos 10 puntos corresponderán al personaje de velocidad, que es Sonic. Así sucesivamente. Entonces, lo que aporte cada quien es lo que definirá el total, ¿vale? Esto es para la puntuación al final del nivel. Realmente puedes congelar esto y que cada vez que hagas o obtengas puntuación por derrotar enemigos, etc., no pase nada simplemente. Pero bueno, como digo, congelarlo no es algo tan viable para mí. Tenemos Ultimate Size. Bueno, esta es la caja de tamaño, es como de los personajes. Esto no recomiendo tocarlo porque vamos a hacer que los personajes se vean un poco más grandes y la verdad no es algo muy representativo para el gameplay. Cambiar el tamaño dependiendo del nivel. Bueno, podemos desactivar el HUD como si fuese un modo película, ¿vale? Esto está muy bueno. La pausa pues sí posee el HUD, pero es muy bueno. A mí me agrada esto. Hay una opción para tomar capturas. Si tienes el programita abierto y estás jugando, puedes capturar la pantalla así nomás. Un extra, la verdad. Y esto, desactivar personajes, es una característica especial. La verdad no se recomienda usarlo. Esta parte no la voy a modificar porque no nos va a servir de mucho en realidad. Así que vamos a pasar a esto que dice desactivar personaje.
Esto no lo entiendo porque está en 0, deberían salir únicamente estas 3 casillas. Sin embargo, tengo entendido de que de esta forma estaríamos logrando lo que el usuario, el Noob Gamer, comentó, que por lo menos si yo quiero jugar con Tails solamente, veamos, tendría que desactivar al personaje 1, que viene siendo el de velocidad, o asumo que sería el de velocidad, y el personaje 2 que sería, no, el personaje 2 es el de vuelo, el personaje 3 que sería Knuckles. Y como pueden observar, bueno, acabo de desactivar a Sonic, bueno, y acabo de saltar y esto se acaba de crashear, pero bueno, es una característica experimental y por eso no la recomiendo, porque la forma en que vamos a jugar con Tails va a ser una bastante particular. Pero bueno, aquí tenemos también para la stage en la que vayamos a jugar. Supongamos que yo elijo Mystic Mansion, pero si aquí marcamos Gran Metrópolis, es más, se me ocurre que podríamos usar una de estas que son extras, que son del modo 2 player. Vamos a poner Electric. ¿Ven? Esto está muy cool. Ay no, ojalá yo creo que se va a crashear, porque no, el juego no está preparado para ejecutar esto en modo one player, o sea, en modo de un jugador. Es una pena. La verdad me hubiese gustado grabar estas stages extras así, pero bueno, en realidad está muy roto esto. Tiene que ser para cosas muy específicas que usemos este Sonic Heroes Memory Editor. Ajá, como les decía, vamos a probar esto de las stages. Supongamos que quieren ir directamente a un desafío de la Esmeralda del Caos. Entonces yo pongo esto, pero yo juego esta stage. Entonces acá directamente carga, ¿vale? Este sí va a funcionar porque pues de modo normal sí funciona. Solo estamos editando la memoria del juego a través de un programa, no es tanto la cuestión. ¿Qué otra cosa? Bueno, algo que sí me gustaría probar es esto del First Person, que está en beta, pero está muy bueno, que voy a marcarlo. Como pueden observar, aquí está, tengo el HUD desactivado, pero bueno, sí, lo vamos a desactivar y vamos a activar esto para que vean la experiencia completa, ¿Qué les parece? Esto está muy cool. Yo estaba pensando en hacer una serie jugando Sonic Heroes así, pero no sé, es como extraño. ¡Wow! No, es muy cool. El problema es esto, que cuando miramos acá es un poco raro. Y bueno, sería un poco confuso con los niveles que son más complicados, porque hay que ser precisos a veces. Entonces por eso el First Person no es tan atractivo para jugar así, pero es como una forma diferente de ver el juego. Pero no sé, si ustedes lo apoyan, yo podría intentar hacer una serie jugando así, en español por supuesto, porque ya creo que existe en inglés, pero no sé si en español existe. Y pues nada, sería por las risas. Pero esto es el modo de First Person. Si lo desactivo, pues va a seguir así, porque hay que reiniciarlo. Es una beta, entonces aún no está del todo ajustado. En realidad, lo último que voy a presentar en este video es esto, lo de la velocidad y el salto lunar. Pero antes, permítanme presentarles Switch Characters, que creo que es la opción más representativa de todo este editor de memoria, en el que vamos a reemplazar personajes, ¿vale? Vamos a reemplazar personajes por los de otros miembros del equipo. Y bueno, aquí nos dice un mensaje de que reemplazar personajes de tipo A como velocidad con personajes del tipo B podría ser inestable, y personajes de tipo B asumimos que es, por ejemplo, Sonic
y Shadow son personajes del tipo A. Bueno, esto lo estoy infiriendo por este menú, ¿vale? Los que tienen 3 estrellas deberían ser equipos tipo A, bueno, y los que tienen 1 o 2 son tipo B. El punto es que, por ejemplo, Sonic y Amy, hay una diferencia en cuanto al gameplay, porque Amy, cuando tú presionas el botón de ataque, pues en el caso de Amy lanza un martillo. El martillo Pico Pico lo usa y pues un tornado, bueno, el tornado lo hace con otro, pero no se maneja igual que Sonic, que sí es un ataque directo, igual que Shadow. Y en el caso de Espio, pues lo mismo. Entonces creo que a eso se refiere. Sin embargo, aquí dice que el cambio de personaje será salvado si tu juego se crashea. Recuerda resetearlo, sí. Quita vete de la actual stage y recarga para que los cambios tengan efecto, que es básicamente lo que acabo de hacer. Me salí de la stage y bueno, vamos a reemplazar a Sonic por lo menos por Shadow. Tails vamos a reemplazarlo por... Vale, aquí me acabo de armar un team con Shadow, Tails y Vector. Bueno, esto creo que lo podemos dejar así y simplemente probarlo. Ya que lo tenemos. Tremendo, Los personajes los carga tal cual con todas las habilidades. No es como si le hubiese agregado un mod ni nada. Pero hay momentos en los que los personajes no hacen lo que debería hacer, porque se supone que no es el otro. Por ejemplo, tanto Espio como Shermie sujetan a Vector, pero como no están esos personajes, pues la animación de Tails y Shadow no está programada para esta de Vector. Y por eso es que se ve así de extraño, como no sé si se juntaran, ni idea. Creo que todos los personajes de vuelo sí quedan bien con esto, pero bueno, ahí ya vemos un desfase de Vector y Shadow con el salto. ¿Qué más? Bueno, esta es la formación también. Sí, los diálogos pues como que se fusionan. Es algo muy loco, la verdad es algo tremendo para jugar así como con diferentes teams. De hecho aquí habla Roche y habla Omega, pero no está. En fin, que es así, jugar con un team personalizado. También lo podría hacer. No tiene mucho misterio, la verdad es un juego donde los personajes poseen habilidades similares. Pero bueno, si queremos hacer lo que me pidió el suscriptor, esto aplica obviamente para todos. Aquí yo acabo de elegir el Team Sonic, pero si ustedes eligen el Team Dark, pues tendrían que modificar los valores de este equipo, ¿vale? Y por supuesto que estarían en la stage y la misión, por supuesto, el tipo de gameplay. Si tienen que destruir enemigos, recolectar llaves, por ejemplo, con el Team Keolis, pues simplemente si lo cambian van a poder jugar esas misiones, pero con esos personajes. Salvo a que no tendrán las habilidades de Jeremy o Espio, si necesitan por lo menos atravesar unos láseres o abrir una flor, pero esos son los detalles que pone acá en el mensaje. Para cumplir con lo que me pide el suscriptor, que quiere saber cómo jugar simplemente con Tails, bueno, yo recomiendo colocar a todos los personajes, a pesar de que me diga aquí que Sonic es un personaje de velocidad y tú estás intentando reemplazarlo a él con un personaje de vuelo, pues puede resultar en problemas interesantes. Sin embargo, vamos a colocarlos todos los de vuelo para que observes, si estás observando este video, el Noob Gamer, pues para que observes. Espera, necesito abandonar y allá. Te presento a Tails Hero. Puedes jugar con Tails todo el juego como gustes. Sin embargo, es un poco raro, ¿no? Porque se supone que este es Sonic, pero como es Tails no puede hacer estos ataques. Y bueno, cuando intentas cambiar, pues pasa esta locura.
Así que no es muy recomendable. Sin embargo, si combinamos esto... Ahí ya va, que te está hablando, bueno. Con el Domo Leader para ver, ¿qué era esto? Bueno, pues parece que no hace nada. Bueno, el asunto es dejar esto de Activate Characters 2 para ver. Sí, bueno. El chiste es... Hay que combinarlo con esto, pero... la verdad, no es muy recomendable porque ya vas a ver cómo se rompe si salto. Así que vamos a dejarlo todo tal cual como estaba. El punto es que así es como podrías jugar solo con Tails. Es la única forma. El problema es que tendrías a Tails, 3 Tails. Pero si te preguntas, bueno, ¿qué combinaciones interesantes se pueden hacer? Podemos combinar a personajes de vuelo de otros equipos, pero vamos a ver qué tal. Aquí por lo menos el juego deja de funcionar porque en el menú tengo entendido que carga los modelos de los personajes que tú pones allí. Entonces también debes tener cuidado con eso. Es decir, no van a aparecer 3 Tails allí, aquí en este menú. No van a aparecer 3 Tails. Es una locura, así que te recomiendo que antes de salir cambies los personajes a su tipo original. Vamos a poner, por ejemplo, donde está Sonic, vamos a poner a Rose. Y donde está Tails, pues vamos a dejar a Tails. Y aquí vamos a poner a Charmy. ¿Vale? Bueno, creo que será lo mismo. A ver, necesito anillos. Y creo que es eso. Que ya puede lanzar. ¿O no? Bueno, cuando intento ejecutar el doble salto, que es para volar, ella no puede volar. Vamos a ver si cruzando esto puedo... bueno. Uy, ostras. Hice algo como lo que hacen los speedrunners. En fin. Cambiamos a Charmy. Ahora acabo de cambiar a Tails. La verdad está rotísimo. Las cosas como son. Por eso es mejor simplemente cambiar entre personajes como tal de su propia categoría. Vamos a hacer una últimas fusiones que vendría siendo con personajes de velocidad y personajes de fuerza con fuerza. Hace falta Silver, la verdad, un mod donde esté Silver y pues ya tendríamos al Team Sonic 2006. Que la verdad no he jugado el juego, quiero jugarlo, pero bueno. El doblaje de Shadow aquí es potente. Bueno, este es el team de Hedgehog. Y sí, hay un problema acá porque técnicamente los que te impulsan son los personajes de vuelo y de poder. Entonces aquí solo tienes a los de velocidad que literalmente hacen su ataque cuando presionas la tecla de acción. Así que no te van a impulsar. Como que van por su cuenta, pero bueno. No tiene mucho sentido jugar así, porque necesitas en algunas partes el personaje de vuelo o el de poder, pero si quieren ver el Team Blast, ahí va. Cada uno hace su cuestión, Es demasiado tremendo. Shadow el Chaos Control, Sonic ahí la voltereta y Amy pues en el aire porque no se sostiene ningún paraguas. Pero bueno, vamos entonces con los de fuerza y completamos esto. A ver. Ok. Y, esto bastará. Vale. Vamos entonces con los de fuerza. Knuckles. Vamos a poner a Omega. Y vamos a poner a Vector, porque la verdad Big me es muy pesado para mí, muy pesado.
Y pues ahí están. Son más lentillos. Pero bueno. Bueno, aquí obviamente Omega. Omega, ¿cómo se va a convertir en bola? Es decir, ¿cómo va a ser la bala? Si se supone que él es el que convierte a Shadow y a Rose o sea, los posiciona en sus brazos. Entonces, ni idea. Es un poco raro. De hecho, tampoco puede ser el ataque en el aire donde todos giran y van cayendo a medida que tú presionas el botón de acción. Vector sí lo puede hacer porque parece que él sí lo hace por su cuenta. Supongo que Vic también podría hacerlo. Sin embargo, como él lanza a Amy y a Kryn con el paraguas, quizás no. Pero ni Omega ni Knuckles pueden ejecutar ese ataque. Así que vas en desventaja realmente. Pero es lo que decía el error o sea, el mensaje. De que puede resultar en problemas interesantes. Bueno, vamos a poner el nivel 3 de estos, que sí se nota, para verlos a tope. Estoy usando a Knuckles, vale, cambio a Vector y pues también Omega, sus misiles. Pero no voy a poder hacer el aéreo, pues, me interesa. En fin, es simplemente eso. Una manera distinta de jugar al Sonic Heroes. Entretenida y pues toma Team Blast que se crashea. Vale, vamos a ir viendo mientras carga el case. Bueno, aquí dice son básicamente unos atajos y ustedes pueden lograr estos trucos si presionan estas teclas. Pero estas teclas yo las tengo asignadas para la grabación, que son justamente la velocidad y el salto lunar. Así que voy a ver si las puedo cambiar. Voy a un momento acá. Ok. Vamos a ver si las puedo cambiar. Vale, esto es para las de captura de pantalla. En fin. Vamos a ver acá. Hay muchas cosas interesantes. No las voy a explicar porque realmente no creo que sea necesario. Ustedes pueden evaluar por su cuenta las que quedan. Sin embargo, ya lo fundamental está presentado. Ok, vamos acá entonces con... Parece que no se puede alterar esto, No se puede... bueno, vamos a verlo en la posición de los personajes. Fíjense que es algo que les había dicho que a mí no me interesa mucho. Pero por ejemplo, fíjense que cuando yo me desplazo, los valores se alteran. Si es de forma ascendente, pues... Ok. Bueno, si saltas, sé que el eje Y cambiará. Entonces si ponemos, por ejemplo, en vez de 2003, ahí está. Y si ponemos en vez de 1, ponemos 1999, ponemos 1200, me voy a caer porque obviamente está más abajo. De hecho, cuando esto toque a 0, técnicamente debería estar programado para que cuando llegue a 0 salga la animación de que perdiste. Vamos a ver si es verdad. Bueno, pasa incluso a valores negativos. En fin, que básicamente para eso es que funciona y pues lo puedes cambiar. Vamos a hacer entonces la prueba que les comenté. Vamos a usar el eje Z, que veo es el que nos va a funcionar porque el X básicamente es horizontal. Así que estamos acá y vamos a modificar el eje Z para que cuando coloquemos, por ejemplo, 900, vamos a colocar 800, vamos a estar más cerca, que es avanzar. Y si colocamos el anterior, que era 900, vamos a retroceder. ¿Ven? Bueno, así va. Igual con esto, los de vuelo, el power. Bueno, esto es un resumen de básicamente lo que estamos usando y nada más realmente. Eso por un lado. Vamos con entonces a ver si creo que no puedo cambiar lo del hotkey. Es una pena, voy a tener que cambiar un momento los detalles de la grabación y rápidamente vuelvo para mostrarles entonces cómo funcionan estos dos. Vamos a agregar la super velocidad
está en 24, pero vamos a usarla con el botón que dice aquí F10. Entonces simplemente presionamos F10 y esto es lo que va a pasar. No, 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 no. Bueno, me pasé, pero vamos a usarla. Ok. Vamos a usar F11. F11 nos va a permitir usar el salto lunar, que básicamente es poder saltar de forma infinita. Sin perder, ¿vale? Entonces podemos hacer así y pues... en fin, ¿no? Lo que me interesa de esto es que podemos llegar a zonas que quizás ustedes no han explorado o les gustaría llegar y dicen, bueno, es posible llegar ahí, pero de forma normal, ¿no? También sirve que si se te acaba el vuelo con Tails, pues también puedes usar el salto lunar y la super velocidad. Esto está muy feo. Bueno, creo que este sí podría ser... Ajá, esto por lo menos es una de estas torretas que te ataca cuando vas volando. Y fíjense que pues sí se puede. Puede llegar gracias a esto y podemos caminar, no sé qué. Incluso podemos llegar acá. Yo creo que esta sí ya no sé. No es sólida. Bueno, ese es el punto, que ustedes pueden llegar a zonas inexploradas gracias a esta función. Y bueno, básicamente eso sería todo. Creo que arriba está la nave. Si dejan presionado el botón, pueden ir ascendiendo o acelerando. No hay lío, no tienen que darle varias veces, por lo que estoy probando. Y bueno, nada. Yo creo que esto sería todo. Vamos a ponerme aquí todo pro. En la cima de la nave comando. Que bueno, no, la nave es la primera que uno destruye, pero bueno. Yo espero que les haya gustado este tutorial. La verdad, solo se ha abordado en inglés esto. Y bueno, simplemente gracias por observar. Yo soy Cedos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.